Bien, hablemos sobre la lengua. Esta va a estar constituida por músculo esquelético donde los haces van a estar en varias direcciones. Por eso es que tenemos una enorme movilidad con la lengua que no solamente nos sirve para tragar, sino también, por ejemplo, para otras cosas como para hablar. En la superficie dorsal de la lengua, la parte superior, va a ser donde van a encontrarse las papilas, dentro de las cuales algunas tienen corpúsculos germinativos, y en la parte de abajo es una mucosa. Entonces vamos a ver un poquito más de cerca estas partes, ¿no? Vemos que en la parte de arriba es un epitelio plano, semicornificado o paracornificado, donde algunas partes sí van a estar totalmente muertas, otras no. Eh, y vemos la enorme cantidad de tubo, bueno, debajo del epitelio, tejido conectivo, y la gran cantidad de músculo que va a estar alrededor de toda la lengua, ¿no? Y en la parte de abajo de la lengua es una mucosa, esa sí va a estar, no va a estar cornificada, y además esta mucosa es muy delgadita, sobre todo la parte que está no en la lengua, sino debajo de la lengua, la parte sublingual. Por eso también algunos medicamentos, algunos fármacos son sublinguales, o sea que se ponen en esta zona porque esta mucosa es bastante permeable y permite que muchas moléculas entren rápido. Entonces, por ejemplo, el ketorolaco o algunos medicamentos que tienen que ver con el corazón también se pueden poner ahí para una absorción rápida, ¿no? Pero como le decía, pues la lengua vamos a ver que quizás la parte más interesante o más compleja, pues va a ser hablar un poquito acerca de las papilas que hay en la parte superior de la lengua y que pues obviamente es un estrato un poco más, como le decía, paracornificado porque en este lado donde va a estar la comida y pues como mencionaba, pues no toda la comida son papillas, ¿no? Va a haber algunas que son un poco más duras o que pueden traer un poquito de sustancias que podrían generar un daño, ¿no? Por eso este epitelio es un poquito más duro. Y también aquí vamos a encontrar las papilas, van a ser estas cuatro formas que vamos a platicar aquí. Las primeras van a ser las filiformes, que van a tener forma como de cono, las fungiformes, que tienen formas como de honguito, las foliadas, que dicen que tienen formas como de hoja o de libros, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas, y las circunvalares o caliciformes, que están en la parte posterior de la lengua, ¿no? Por ejemplo, en una lengua normal, estos pequeños puntitos blancos que vemos en la lengua, pues son las fungiformes. Las foliadas van a estar sobre todo en la parte más profunda de la lengua y en la parte, en los laterales de la lengua. Y los pequeños puntitos blancos que vemos son las filiformes, las que parecen cónicas. Aquí no se alcanzan a ver, pero en el fondo de la lengua van a estar precisamente las caliciformes. Como decía, vamos a hablar un poquito más a fondo de la función y de cómo se ven histológicamente estas papilas. Bien, empezamos a hablar con las filiformes. Estas no tienen corpúsculos gustativos. En otras partes, en otras palabras, perdón, estas secciones de la lengua no van aquí no sensamos sabores como tal, ¿no? Son las más abundantes que vamos a tener. Son cónicas, tapizadas por un epitelio plano queratinizado. Y lo que se cree o lo que se sugiere que sirven es para tracción mecánica. Quizás son muy pequeñas en el caso de la lengua de los seres humanos, pero por ejemplo aquí les pongo la imagen de la lengua de un gato, que precisamente se ven sus papilas filiformes, ¿no? Vemos cómo parecen casi espinas. Y precisamente sirven para esto de la tracción. En este caso los gatos les sirven también para limpiarse su pelaje, pero lo que sugieren algunos es que pues nos sirve como uh, para tener una superficie un poco más rugosa para mover el alimento y masticarlo de manera adecuada. Otros simplemente dicen que pues es un vestigio que tenemos de cuando éramos pues otro tipo de animales, ¿no? Y que teníamos una protuberancia mucho más grande en este tipo de papilas. También vamos a encontrar en menor medida, entre 150 y 200 papilas en la lengua, las fungiformes. Estas van a tener forma de hongo, de seta, ¿no? Como aquí lo vemos en la imagen, que más o menos se parecen a eso, por eso se le llama fungiformes. Estas van a tener un epitelio plano estratificado
Y van a tener pocos corpúsculos gustatorios que van a estar en la parte superior. Aquí donde se ven como estas papilas es precisamente donde están los corpúsculos gustatorios. Estos sobre todo van a estar ubicadas en los vértices y en los bordes de la lengua, aunque también están un poquito distribuidas en el interior, aunque en menor medida. Las papilas caliciformes, como les decía, son las que están al fondo de la lengua y estas tienen forma como de cáliz. Entonces, para que no chequen bien las formas, para que no las confundan con las fungiformes, también son un poquito más grandes. Bueno, no un poquito, son bastante más grandes. También se les conoce como circunvalares. Estas van a tener también un epitelio plano estratificado y van a estar entre 8 y 12 ubicadas al fondo del cuerpo de la lengua. Otra cosa bastante interesante de estas, o que los botones gustativos o los corpúsculos donde se da precisamente la sensación del gusto, están en los costados. Y en estos surcos, se hacen pequeños surcos en las papilas, pues es para que entre la saliva con los alimentos y se pueda dar el contacto con los botones gustativos para dar la señalización. Vemos que hay glándulas de saliva, estas son glándulas auxiliares, que pues sirven para lubricar y también para drenar la comida, las moléculas que se queden alojadas en esta parte de la lengua, ¿no? Entonces también por eso las vamos a diferenciar de las fungiformes, porque las fungiformes no están asociadas a, glándulas salivales. Bien, ahora, hablando de las papilas foliadas, les decía que como que tienen forma de hoja o de libro, así como de libro sobrepuesto. Algunos dicen que de hoja o así como de estas formas. Van a tener crestas bajas y paralelas. Se encuentran, como les decía, en los bordes laterales de la lengua, sobre todo en el fondo de los bordes laterales de la lengua. Y como ven, también estos tienen pequeños surcos, también van a estar asociados a glándulas salivales, en este caso cerosas. Vamos a platicar un poquito más al respecto de cómo es una glándula serosa y las mucosas que están. No se preocupen mucho en este momento. Pero como ven, también los corpúsculos gustativos van a estar también en los costados de estas papilas. Hablando un poquito de los corpúsculos y de dónde sentimos precisamente el gusto, es importante decir que las únicas papilas que tienen corpúsculos, o sea, donde sensamos el sabor de los alimentos, van a ser las foliadas, las fungiformes y las caliciformes. Entonces, en las filiformes no existen, ahí no lo tenemos. Y algo bastante interesante es que estos corpúsculos neuroepiteliales nos van a permitir sensar sabores como el básico, o sea, los básicos, que son el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami. Otros sabores captados que todavía no están muy bien descrito, que todavía no se ponen, pero que no entran en este grupo de básicos, son por ejemplo el metálico y el grasoso, que también los sensamos de alguna manera, aunque es todavía un poquito, ¿cómo decirlo?, complejo el determinar cómo y dónde, ¿no? Pero pues por ejemplo, cuando te chupas una herida, sientes luego el sabor metálico de la sangre, ¿no? Y no es precisamente ni dulce, ni amargo, ni salado. Entonces, por eso es como interesante hablar de otros sabores auxiliares que también podemos detectar con la lengua. Algo interesante es que a veces se generó un mapa de la lengua de que en algunos lados se podía sensar cierto sabor, y la realidad es que no. En toda la lengua tenemos receptores que nos sirven para detectar los diferentes sabores, ¿no? Entonces está mal pensar que solamente en algunas regiones se sensa un sabor en específico, sino que más bien en todos lados tenemos los diferentes receptores. Vamos a ver una pequeña amplificaciones precisamente de estos botones o corpúsculos gustativos, donde precisamente se va a hacer la detección. Y, por ejemplo, sabemos que aunque no me interesa mucho esta parte de la bioquímica, de cómo funcionan los receptores, pues nada más para mencionarlo, los sabores dulce, amargo y umami son detectados por receptores del gusto acoplados a proteínas G. Las proteínas G son las que tienen guanina, y los sabores ácidos y dulce actúan sobre todo en conductores
en conductos con bombas de sodio y de potasio. Entonces, como les digo, no es mi interés que sepan la fisiología de esto, simplemente es para mencionarlo y entender qué es lo que hay en estas partes de estos poros gustativos que vemos, o estos botones gustativos, donde vemos la enorme cantidad de células sensoriales, que son no, neuroepiteliales, asociadas precisamente a tejido nervioso. Entonces, en la parte superior está el poro, donde va ahí a alojarse, gracias a la saliva, a la masticación, las diferentes moléculas que van a generar una señal que se va a transmitir a través de todo el poro y de los axones nerviosos que están asociados a estas células. Aquí podemos ver, por ejemplo, muy seguramente estas fotos son de papilas filiformes. Ya se acuerdan que a los costados es precisamente donde están los poros. Aquí se puede ver precisamente el poro gustativo y las células neuroepiteliales y los nervios que están asociados a ellas, de donde sale el impulso. Aquí también tengo otras fotos, tanto de microscopía electrónica, como se ven los núcleos de estas células, el poro gustativo, y como pequeñas prolongaciones que hay en el poro que precisamente nos sirven para, o bueno, son las que detectan las diferentes moléculas del alimento. Aquí en la parte de la derecha pues vemos una imagen de microscopía de fluorescencia donde se pintan de verde precisamente las células neuroepiteliales.